Un grupo de congresistas estadounidenses envió una carta en apoyo a los fiscales del Triángulo Norte. Ellos dicen que no van a consentir ninguna estrategia que menoscabe la batalla en contra de la corrupción. Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFLaCarta. A continuación los dejo con la nota. Un grupo de congresistas de Estados Unidos envió una nota de apoyo a los fiscales de Honduras, Guatemala y El Salvador. La carta va dirigida a Telma Aldana de Guatemala, Oscar Chinchilla de Honduras y Douglas Meléndez de El Salvador. Esto es un espaldarazo de los representantes norteamericanos en medio de lo que ellos llaman estrategias para remover y obstaculizar el trabajo de los fiscales en el Triángulo Norte. Los congresistas afirman en la misiva que los fiscales son colaboradores en el Plan para la Prosperidad y exhortaron a seguir con los esfuerzos en la lucha contra la corrupción. Entre los congresistas que firmaron la carta se encuentran Eliot Engel, integrante de la Comisión de Asuntos Exteriores, Ileana Rose Leighton, la guatemalteca Norma Torres, copresidenta de la Delegación para Centroamérica, y Carlos Curbelo, entre otros. Por último, los congresistas piden una elección transparente e idónea para los sucesores de los fiscales actuales. Pero, ¿qué mensaje real envía la carta? Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes. Ya vio usted la nota. Vamos a abordar el tema de esta carta que envía un grupo de congresistas en apoyo a los fiscales del Triángulo Norte. Dicen estos congresistas que hay intentos por remover u obstaculizar el trabajo de los fiscales tanto de Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Qué significado tiene esta SF, la carta? Ese es el tema de la noche. Damos la bienvenida a nuestros analistas, Daniel Girin y Estaro Zapeta. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, un grupo de congresistas, entre esos la guatemalteca Norma Torres, envían esta carta de apoyo, una carta que tiene un lenguaje diplomático, pero también hace un énfasis directo en seguir adelante en esta batalla en contra de la corrupción. Entonces lo que llama la atención es qué están o qué percepción tienen los congresistas de lo que está pasando en el Triángulo Norte. Daniel. Bueno, yo creo que tienen la misma percepción que han tenido en el último año y medio, 2 años. Yo creo que lo que te dice esta carta es que, al contrario que esta incertidumbre que ha generado el triunfo de Trump, de poder dar un giro a la política pública de Estados Unidos hacia la región, yo creo que esto deja bastante claro, o por lo menos indica que de parte del Congreso, el Senado, Secretaría de Estado, y estoy convencido que Presidencia no va a meter sus manos ahí, la política hacia la región, el apoyo a la CICIG, la lucha contra la corrupción, este experimento extraño que están viendo cómo sale en nuestro país, específicamente, mucho más que en los otros países a los que se refieren. Creo que esto sigue y esto no se va a detener. ¿Qué podemos leer de esta carta, Estuardo? Un grupo de congresistas, llama la atención que hay tanto congresistas demócratas como también republicanos, ¿no?, en esta misiva que envían a los 3 fiscales de la región. Primero, el apoyo, y creo que en la carta son muy claros en decir que hay un nivel de desestabilización en contra de los fiscales. El sistema nuestro acepta solamente como investigador a los fiscales generales, digamos el sistema, sobre todo el de Guatemala. Y este modelo, que, ojo, que no es una carta de apoyo específicamente a la fiscal de Guatemala, es una carta de apoyo a los fiscales, sobre todo del Triángulo Norte, Guatemala, El Salvador y Honduras. Entonces, que sea bipartidista todavía tiene más fuerza, eso es lo que significa, pero al mismo tiempo sigue estableciendo como punto de agenda del Departamento de Estado el CA3 como una de las prioridades, no porque sea, digamos, en términos de las relaciones que se establecerían en la llegada del 20 de enero de Trump, sino porque ya hay una advertencia de los riesgos que significan, sobre todo en el área de Homeland Security, el una CA3, frontera tan porosa como la del CA3. Sí, digamos, nosotros casi 1000 kilómetros Guatemala-México, NAFTA-CAFTA, ¿verdad? Pero esa lucha, precisamente la porosidad y las debilidades institucionales nuestras, representan obviamente un daño,
podrían representar un daño específico contra Estados Unidos. Y ese apoyo es a quienes se ha visto que están luchando contra precisamente la corrupción. La corrupción puede ser un camino, digamos, puede ser un medio por el cual temores y terrores más fuertes puedan meterse en la región. Terrorismo, por ejemplo. Un ¿verdad? Estado débil, ineficiente, por ejemplo, que no controle sus fronteras. Pero principalmente para nosotros creo que es importante entender que están diciendo, le están dando un visto bueno a la lucha contra la impunidad. La carta menciona un momento, dice que identifican a los fiscales del Triángulo Norte como amigos partidarios de este plan para la prosperidad. Esta referencia del plan para la prosperidad, ¿qué incidencia tiene en la labor que están haciendo los fiscales en contra de la corrupción? Yo creo que hay que entender cuáles son los intereses de Estados Unidos hacia la región. Nosotros, concretamente el Triángulo Norte, somos quizá en la lista de prioridades, somos la número 43 y estamos bastante altos, en cierto sentido, o sea que también hay que tener eso mucho en cuenta. O sea, ¿por qué Estados Unidos querría establecer un plan que implicase, por un lado, fortalecimiento institucional y, por otro, intentar generar focos de desarrollo? Básicamente para librarse del problema o para reducir su problema de migración. Yo creo que eso es narcotráfico en menor medida, que verdad el narcotráfico lo exageramos mucho aquí en la región y también las películas. La corrupción puede dar por el traste a este plan para la prosperidad, esto que se tiene pensado para la región. Todo lo que sea debilidad institucional puede dar con el traste. Yo creo que Estados Unidos ha estado acostumbrado a tener un interlocutor débil. Eso le ha venido bien en algunos aspectos, por ejemplo, toda la imposición de la política de drogas, eso les encanta que nosotros seamos débiles y que no tengamos criterio propio en ese sentido. Pero por otra parte debe ser bastante desesperante estar trabajando y que todo se vaya, en cuanto cambie el gobierno se vaya al garete, o que sientan que están constantemente su interlocutor mintiendo, etcétera, etcétera. Y han encontrado en la CICIG un interlocutor fuerte y estable. Entonces, insisto, esto es un experimento que ellos tienen que ver hacia dónde va. Y claro que está unido con el hecho de fortalecer el país para que, si tú tienes un país más fortalecido que crece un poquito mejor, no mandes tantísima gente hacia las fronteras de Estados Unidos. Hablan también en la carta de estrategias o de obstaculización en la batalla en contra de la corrupción, o incluso hasta de amenazas físicas en contra de los fiscales. Hacen una exhortación. Eso es lo que origina la carta, a propósito. A que hay que tener mucho cuidado con estos fiscales, ¿no? Y amenazas de muerte, digamos, conspiraciones para asesinar, por ejemplo, como sucedió aquí, que se mencionó una conspiración en contra de la fiscal Telma Aldana. Pero yo creo que hay dos puntos centrales que no podemos perder de vista de esta carta. Uno, un mensaje a los políticos, porque son claros en decir, creemos, republicanos y demócratas, que es imperativo que sus dirigentes políticos salvadoreños, guatemaltecos y hondureños les permitan llevar a cabo su trabajo libre de interferencia alguna. Los recientes esfuerzos en la región para interpelar o quitar a los fiscales generales o reducir sus periodos en el cargo envían un mensaje inquietante sobre el apoyo de los organismos ejecutivo y legislativo a la imparcialidad de sus instituciones. O sea, tanto los políticos y aquí a los congresistas, el mismo embajador de Estados Unidos, a los diputados guatemaltecos les ha enviado mensajes más directos, no pueden ser, pues. No pueden ser. Sí, pero al mismo tiempo, miren, cuidado con mover a estos. Pero este caso no es el de Guatemala. En ningún momento nadie ha propuesto acortar pero digamos, en términos de... La lógica aquí es que, estando los tres que están ahora, se ve por lo menos un CA3 fortalecido. Se quita una pieza de los tres, se puede debilitar se debilita ese trabajo conjunto, porque habla de trabajo conjunto, ¿verdad? Vamos a la primera pausa de la noche, ya sabe, la etiqueta SF, la carta, volvemos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, el tema SF, la carta que envían los congresistas de Estados Unidos en apoyo a los fiscales del Triángulo Norte. En esa carta hablaban de algunas amenazas, incluso a la integridad física de los fiscales generales. ¿Qué otras amenazas ven ustedes en el horizonte para el trabajo de las fiscalías? Que bueno, han mencionado los congresistas, no debe haber
interferencia, mencionaba Estuardo antes del bloque, o que ven que en O el remoción, Congreso, o posibilidades o de remoción, remoción. que creo no es el caso guatemalteco, pero sí Pero se ha sí hablado en El Salvador. de eso en El Salvador. Lo que hay que ¿Cuáles tener son en las amenazas en contra de los trabajos, del Lo trabajo que hay de que las tener en fiscales? cuenta es que ni El Salvador ni Honduras tienen una CICIG. Honduras está empezando un proceso pero no es de Naciones Unidas, es algo Es como bastante OEA. más débil de OEA. Y en El Salvador directamente tienes la Salvador misma se relación blindó. de poderes que ha tenido Guatemala antes de la CICIG toda la vida. Entonces, claro que hay muchísimas más amenazas para que desde el sistema político se pueda remover a un fiscal que está apretando las tuercas y que solo hay que ver, por ejemplo, en El Salvador todo el caso Saca o el caso contra Funes, se están metiendo contra grandísimas figuras políticas del ámbito salvadoreño. Y entonces ahí puede haber un acuerpamiento por parte de las fuerzas políticas de, bueno, nos están atacando desde Fiscalía. Aquí estamos bastante más blindados con el caso de CICIG. Y no ha habido ningún intento, ni nadie ha sugerido que se pueda cortar el periodo de la fiscal. Entonces estamos hablando, claro, lo que sí ha habido es una amenaza física a la fiscal, que ya todos conocemos. Pero de ahí realmente están metiendo, a ellos les encanta meternos a los tres países en un mismo paraguas, es una cosa que les quita mucho estrés en la vida. O sea, no tienen que ver los detalles y las particularidades de cada nación, y por eso quizá no debemos confundir ni interpretar la carta exclusivamente para Guatemala. Esto es un fenómeno que está aconteciendo sobre todo en países donde no tienen CICIG. Bueno, pero si vemos la confusión, mencionaba Estuardo antes de la pausa, confusión en ejecutivo, legislativo, llega Óscar Chinchilla con una junta directiva diferente, y en la Corte Suprema de Justicia vemos a la presidenta Valdés. ¿En algún momento estas tres figuras pudieran interferir en el trabajo de la Fiscalía, Estuardo? El hecho de los antejuicios, que ya lo ha denunciado el fiscal Iván Velázquez, ve un atraso allí malicioso, con muchos procesos de antejuicios que están pendientes en la torre de tribunales. ¿Podemos ver allí algún trabajo para obstaculizar pues lo que está haciendo CICIG junto al Ministerio Público? Bueno, recordemos cómo llega Chinchilla, ¿verdad? Recordemos cómo y quiénes lo apoyan para llegar a la presidencia del Congreso. Posiblemente sí, pero yo creo que siendo un presidente de Congreso bastante debilitado, con poca cintura política, con mayor observación ciudadana, con mayor observación de la comunidad internacional, con advertencia clara del mismo embajador de Estados Unidos, creo que cada vez va a ser más complicado que lo intenten. Por supuesto que lo van a intentar, si ellos van a medir límites. Pero tú ves a Óscar Chinchilla intentando algo así. No, por verdad. eso te digo, o sea, yo, cada vez es más difícil. Que yo creo que ni intentarlo. No, ni intentarlo sería, y además con muchas colas y techo de vidrio, no creo que se van a atrever. Por el lado de la Suprema, creo que también es un poquito difícil, porque la misma Suprema pues ha tenido a sus miembros ya sin antejuicio, otros han renunciado. Hemos visto varios casos en la Suprema. Creo que aquí, y quiero enfatizar en la segunda parte de la carta, segundo párrafo de la carta, donde dice que hacen un llamado a los políticos, porque hay políticos que sí son meros suicidas, ¿verdad? Y que son casi kamikazes, que estos sí, en Guatemala los tenemos por montones, estos sí se atreverían a pedir, no sé, respondiendo a algún grupo o varios grupos, por ejemplo, la remoción de la fiscal o, por ejemplo, tal y tal cosa. ¿Estás ¿verdad? pensando en alguien en particular aquí? ¿O? ¿Quién Políticos suicidas en Guatemala. ¿Quién pudiera ser un político suicida que solicite la remoción de la fiscal o por ejemplo, que saquen no a la por suicida, pero Linares Beltranera para mí sería el más coherente en ese papel, pero yo creo que es que se lo está pasando tan bien. Pero digamos, yo voy más allá de quien quiera hacer el show, sino quien realmente pudiese siquiera sugerir esto. Ahora, yo por eso veo el mensaje a los políticos. Apoyamos a los fiscales generales, al cargo de fiscal general en los tres países. De hecho, ellos dicen que les van a dar toda la seguridad y lo que sea necesario seguridad para salvaguardar su integridad física, pero al mismo tiempo el llamado a los políticos, y creo que ese es el que no tenemos que tirar en saco roto. Un apoyo de palabra y de hecho, entonces. Por supuesto. El principal apoyo que tiene CICIG, por ejemplo, es de Estados Unidos. Y pensando por el otro lado, podríamos ver que posiblemente Guatemala es el que tiene CICIG porque es el más débil.
porque la institucionalidad entre los tres países, no estoy diciendo que las otras son fuertes, pero la llegada de CICIG es precisamente un nivel alto de impunidad debido a una debilidad muy marcada y muy débil institucional. Y porque ellos sí hacen una referencia 2 veces a la institucionalidad en el CA3. Pero en esa debilidad institucional sí nosotros brillamos. Nos están diciendo los congresistas estadounidenses que este terreno ganado en contra de la corrupción puede ser reversible en algún punto, se puede volver al tiempo de 2014. Es que es muy evidente que puede ser no completamente reversible, pero que sí se puede cambiar y se puede anular en gran medida el trabajo que se ha hecho. Lo que están diciendo es que van a seguir vigilantes. Yo creo que ese es el mensaje. Y el mensaje que tiene que ser leído por los actores políticos de aquí. Es como no nos hemos olvidado, tenemos influencia importante en Guatemala desde Estados Unidos y tienen que entender que yo creo que también tiene mucho que ver con eso, con no se confundan. Trump no va a cambiar tantas cosas como dicen los titulares que va a cambiar. No viene una gran oleada de derechismo que va a compensar ciertas políticas que ha llevado a cabo Estados Unidos, porque esto se ha llevado a cabo desde que Secretaría de Estado, y también hay que entender, que lo hemos dicho muchas veces, que Congreso y Senado tienen mucho que decir de cómo se comporta la administración pública, empezando por el financiamiento. Y donde hay mucho acuerdo bipartidista. Hay bastantes consensos y más en lugares que no les importan tanto como nosotros. No les importamos tanto. Y es fácil entender que la llegada de Trump no es como en Latinoamérica, no es como en Guatemala, que llega un nuevo presidente y cambia y toda la estructura. Toda la burocracia. No, los burócratas, sobre todo Departamento de Estado, gente que ya viene, ellos tienen años de estar, han pasado tanto gobiernos republicanos como demócratas, y esa es una política, la política es muy estable. Por eso es que a mí hasta risa me da en cierto momento la gente que dice, va a cambiar las cosas y va a cambiar. No, hay cuestiones que obviamente hay puntos que son de mucho énfasis para Estados Unidos en el mundo. Sí. Solo porque puede ser peligroso medianamente y se puede convertir en un... pero hasta ahí, pero la política no va a variar. Hay que escuchar también los discursos. ¿Qué dijo sobre política hacia Centroamérica en la campaña Trump que iba a hacer? No dijo nada. O sea, realmente tú tienes... México. No pasamos prioridad de es México, porque yo creo que debe pensar que Guatemala también es México. México llama todo lo que está por debajo de Estados Unidos. La frontera pero antes te vas a preocupar por ISIS, antes te vas a preocupar por Siria, antes te vas a preocupar Irán, por Turquía, Rusia, antes te vas a preocupar por Unión Europea, antes te vas a preocupar por China, antes te vas a preocupar por una lista enorme de problemas tremendos antes de llegar a la CICIG en Guatemala. Eso por descontado. Y además, cuando tienes un experimento de este tipo, que mira, más o menos está saliendo bien, déjalo ahí, espera que evolucione. Vamos. No va a cambiar nada en ese sentido. Vamos al segundo corte de la noche, ya lo sabe, la etiqueta SSF, la carta, volvemos luego de la pausa. Regresamos con el tema de la noche SF, la carta. Y bueno, nos quedamos un poco con el mensaje que decía Daniel Estuardo. En la política exterior estadounidense hacia la región, pues los primeros signos es que no va a variar mucho. Y una de esas señales es esta carta, ¿no? Especialmente lo que tiene que ver con lucha anticorrupción. Puede haber ciertas cuestiones de política migratoria que sí van a cambiar. Yo creo que la Alianza para la Prosperidad ya es un espacio presupuestario que va a empezar a ejecutarse, todavía no sabemos muy bien cómo, pero que se va a dar. Y ahí lo que sí puede cambiar es otra clase de políticas, pero concretamente apoyo a CICIG y concretamente apoyo a las fiscalías, eso va a seguir. Una remoción o un cambio en la embajada estadounidense en Guatemala, ¿no lo ven posible en el mediano plazo? No, cambiar de embajador, sí. Esa es el ejemplo que tenemos que aprender de institucionalidad nosotros. Es que pueden cambiar las personas, pero la visión, los objetivos estratégicos, aún las tácticas, eso no cambia. Estados Unidos no va a cambiar, y además las personas que llegan están muy bien pensadas. Mr. Todd Robinson está ahí, está muy bien pensado por qué está ahí. O
sea, aquí no es porque es cuate de, o porque era la premio político, o porque la estilista estaba, de la vicepresidenta. o porque hacía sándwiches o repartía, o porque fue financista de campaña. Eso no es así en esa cultura, es diferente. Hay una estrategia, hay objetivos de nación, objetivos muy bien claros, los lleva hacia adelante el Departamento de Estado en la diplomacia, y esos simple y sencillamente no varían, están muy claros. Y por eso es que, pues, yo comparto totalmente lo que dice Daniel, en que, y yo digo, hasta me río de la gente que dice, va a cambiar todo, va a cambiar todo. No, señores. Las instituciones, cuando son permanentes, no dependen de las personas, dependen de los objetivos estratégicos del país. Y eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Hay que pensar una cosa, quien crea que todo esto desde la embajada lo ha movido exclusivamente Todd Robinson, es que tampoco entiende cómo funciona la política estadounidense. O sea, Todd Robinson no mueve un dedo, y más en cosas importantes, si no está autorizado por las grandes líneas políticas de la Secretaría de Estado. Lo que puede cambiar es el estilo. Todd Robinson es un tipo con un estilo muy particular. Pero no los objetivos. Pero los objetivos no van a variar. Entonces tú puedes poner incluso a lo más a la derecha que te puedas imaginar de Secretaría de Estado, no van a cambiar fundamentalmente los objetivos, las líneas, las políticas hacia la región en este sentido. Además, fíjate que si, tomo el ejemplo que decís, puedes poner a alguien a la ultraderecha si querés. Que en Secretaría de Estado tampoco existen muchos. Sí, menos en el Departamento de Estado de Estados Unidos. Sí, pero los problemas que tenemos en CA3 son los mismos. Cambiará su estilo, cambiará violencia su forma entre de los dirigirse, tal vez. entre los tres países del top 10 más violentos del mundo. Ahí está el CA3. El CA3 también, frontera muy porosa, sea para terrorismo, sea para narcotráfico. Entonces, independientemente de que llegue el embajador, los problemas locales de CA3, y no estoy hablando solo de Guatemala, el problema locales de CA3 va a encontrar los mismos problemas, debilidades institucionales muy fuertes en el caso de Guatemala. Sí, además de experimento, es una apuesta de Estados Unidos a ver esa suprajusticia hacia futuro y a ver cómo funciona en un mundo en el cual ya las justicias locales son insuficientes. Claro, y por eso están poniendo mucha atención a lo que ocurre en Guatemala. Por supuesto. Si sabemos entonces que las líneas generales de la política exterior estadounidense son muy institucionales, durante los últimos días ha habido mucho ruido por la visita de un grupo de empresarios a Estados Unidos, algunas reuniones con senadores y congresistas. Se habló en su momento que se estaba cabildeando un cambio en la embajada estadounidense. Creemos que, primero, nadie se va a poner... ¿A qué hora? Vamos a ver. Nadie se va a poner en el ojo del huracán llegando al Capitolio a pedir el cambio de Yo sinceramente, lo que pasa le doy es que... cero posibilidades a alguien que quiera intentar eso. No, mira, es que no sé si decirlo con esta palabra, pero bueno, lo voy a decir. O sea, muladas existen en todas partes. Entonces, que es posible que alguien haya intentado hacer eso, supongo que es posible, pero, sinceramente, teniendo en cuenta el grupo de empresarios que fue, yo personalmente no me creo que ellos, que son, para mí, Fundesa es un grupo responsable, es un grupo tecnocrático, se haya metido a hacer semejante mulada, ¿verdad? Ni me creo tampoco que una embajadora de carrera con cierto prestigio se vaya a prestar a hablar mal de un embajador o a hablar mal de la CICIG. Entonces, sobre todo cómo fue presentada la noticia, todos mis fuentes me han contado que, mire, yo sí me creo que puede haber alguien dentro del grupo de gente que fue, que a lo mejor hizo un comentario sobre que el Todd Robinson se sobrepasaba, o que había algún comentario con que no les había gustado cómo se había planteado la reforma constitucional. Eso, y pedir la remoción del embajador o hacer una campaña contra CICIG, es algo completamente distinto. Y yo creo que ahí lo que pasa es que hay un intento, y que está siendo exitoso, y está siendo exitoso no tanto por la gran estrategia que plantean los que hacen intentos, sino por cierta torpeza, vamos a decirlo, del sector privado, de poner al sector privado entre los grupos políticos que quieren ir en contra de las reformas que plantea CICIG, o en contra de la lucha contra la impunidad en términos generales. No hablemos de las reformas porque eso tiene connotaciones distintas. Entonces yo creo que ahí lo que hay es un evento más anecdótico que otra cosa, que
que está siendo elevado a categoría por cierta gente, pero no es tanto culpa de esa gente como culpa de un sector privado que no es o no somos capaces de presentar un discurso alternativo, un discurso que sí nos suba al carro de reformas del sistema, que es donde tenemos que estar. No te coloque en el bando de los oscuros, claro, digamos. Es que mal timing para hacer estos viajes son muy recurrentes. Estos viajes que hace la gente de la iniciativa privada al Departamento de Estado, y esos son rutinarios para principiar. ¿Que los hace sociedad civil también? Sí. O lo que se conoce como sociedad civil. Yo he estado precisamente en algunos grupos que hemos ido al Departamento de Estado, y me sorprende que uno llega a la reunión a las 3 de la tarde y a las 10 de la mañana ha estado el grupo de ONGs y a las 11 ha estado el grupo Maya, los grupos indigenistas no sé qué, y al siguiente día van a estar los sindicatos y al siguiente día. Bueno, entonces, son esas visitas. Uno. Dos, miren, yo la ingenuidad de veras que me causa mucha gracia, ¿verdad? Ir a poner pues yo creo que es más anecdótico eso, porque nadie lo haría en sus 5 sentidos entendiendo cómo funciona la política exterior de Estados Unidos. Estamos hablando de gente inteligente que no. Sí, que no haría, de ninguna manera haría eso. Pero 3, aunque así fuese, digamos, démosle el beneficio de la duda. El problema no es Todd Robinson, el problema somos nosotros, nuestras instituciones débiles, ¿verdad? Nuestras instituciones infiltradas. Mira cuántos policías, y ese era nuestro tema ayer, la purga que necesitamos hacer, no solo en la policía, en el mismo MP, en la Corte Suprema, en jueces. Esos son nuestros verdaderos problemas. Entonces, es más fácil echarle la culpa que el embajador tal, o que la comunidad internacional tal, o lo que los europeos aquí. No. Somos nosotros. Nosotros tenemos que volver a vernos a nosotros mismos otra vez y decir, estos son nuestros problemas. ¿Y por qué no lo hacemos? Porque ese liderazgo, en principio, lo tendría que hacer el presidente Jimmy Morales. Y no lo está haciendo. Es un liderazgo ausente en este momento. Bueno, terminamos, se nos acabó el tiempo. Se les fue esta media hora muy rápido. Gracias por acompañarnos, Daniel Estuarro, con el análisis de SF, la carta de los congresistas estadounidenses. Y bueno, muchísimas gracias también por su sintonía. Esto fue Sin Filtro, nos vemos mañana.